sino más bien una coincidencia que veo cuando he seguido los debates, donde ahora me parece que más que antes hay énfasis sobre estos temas también en el debate uruguayo. En Finlandia tenemos un debate algo similar sobre empresas extranjeras que vienen especialmente al norte de Finlandia y se les da varios tipos de facilidades, y en particular hay negociaciones sobre tratados y otros mecanismos llamados protección de inversiones, que implican que atan las manos de parlamentos nacionales hacia el futuro. Y ahí hay varios tipos de dilemas, lo que podríamos profundizar mucho, pero quizá también para la incidencia política que puedan tener los movimientos acá preocupados con tema de UPM, puede ser justo esa coincidencia que en Finlandia hay un debate similar. Pero como pasa muchas veces en Finlandia, el debate es que nosotros, pobrecitos los finlandeses, vienen las empresas extranjeras, y luego cuando alguien dice, oye, pero hay empresas finlandesas haciendo más o menos lo mismo, tratando de tener acuerdos de protección de inversión de la misma manera, que significa atar las manos de gobiernos y parlamentos hacia el futuro. Para los finlandeses es muy difícil asumir esa posición, porque Finlandia es un país que tiene en la mentalidad, cumplió 101 años a la independencia antes de ayer, que fuimos pobres, hemos sido colonizados por los suecos o los rusos, y ahora que en los últimos 100 años es uno de los países que más ha crecido en muchos indicadores. Educación, por ejemplo, Finlandia anda bastante bien en algunas cosas. Entonces, cuando vienen cuestionamientos que hasta qué punto Finlandia ahora, entidades de Finlandia, el Estado finlandés, ciudadanos de Finlandia, podrían haber asumido actitudes que se podrían nombrar coloniales o con una dimensión de colonialidad, es una cosa muy difícil para los finlandeses. Nosotros no. Cuando los argentinos hicieron escraches en Buenos Aires por el conflicto de Botnia y hubo una crítica al colonialista finlandés y todo eso, fue una cosa muy difícil para la cabeza de Finlandia. Nosotros, no, colonialistas fueron españoles, ingleses, los imperialistas yanquis, pero somos los buenos. Y eso pasa en muchas otras esferas. Yo justo escribí un libro en Finlandia sobre diferentes dimensiones donde la actitud que donde por lo menos se puede abrir el debate sobre si hay una dimensión de colonialidad, se expresa de tal manera que hay un rechazo de la sociedad finlandesa al pensar sobre eso. Por ejemplo, en organismos internacionales tipo Banco Mundial, cuando Finlandia llega a tener una posición de poder, siempre dice que vamos ahí a apoyar para que países pobres tengan más poder de decisión en esos organismos. A la hora de tener incidencia allá, tener un puesto directivo, hacen algo de eso. Nada. Luego vienen 1000 excusas y argumentos por qué no ponen en práctica lo que predican. Y eso pasa en algunos organismos internacionales. Ahora hay el tema en el norte de Finlandia, donde hay el único pueblo oficial indígena de la Unión Europea, los Sami. Por ejemplo, hay un proyecto que tiene una analogía con el tema ferrocarril, que ahora está mucho más fuerte que hace 7 meses cuando estuve acá, que hay proyecto de construir ferrocarril al norte, tanto por las minas como también para abrir la ruta a mar Ártico porque vienen los chinos y todo eso. Luego los Sami han llamado atención que tienen sus renos por ahí, y quizá para alguien que no conoce mucho, ya, pero un ferrocarril, ¿qué importa? Hay mucho espacio para renos, pero los renos tienen que moverse de un sitio al otro y el tren va a hacer mucho más daño a los renos de lo que uno podría imaginar. Justo estábamos conversando de algo similar acá con caballos en algunas partes del ferrocarril de UPM, que es otra coincidencia en sí entre los debates en Finlandia y acá, pero también una muestra que cuando los Sami dicen al gobierno finlandés que ustedes están actuando de una manera colonial, usan el discurso de colonial contra el gobierno finlandés, es muy difícil para los finlandeses, y ni voy a entrar al racismo,
Porque Finlandia, a pesar de todo eso, en varias encuestas, es uno de los países donde ciertas dimensiones de racismo son más fuertes que en otros países de la Unión Europea. Entonces ahí en ese crecimiento de y luego está el tema de las empresas finlandesas en el mundo, que es como una cosa nueva también para la mentalidad finlandesa. Y ahí está particularmente la industria forestal. Finlandia y la mentalidad finlandesa viene un poco que somos gente de bosque. Se supone que los suecos piensan que somos medio brutales, somos brutos, tomamos mucho, somos así gente del bosque, ¿no? El bosque es muy presente en Finlandia. Luego viene la industria forestal que comienza a crecer y crecer y crecer. Pero cuando viene esta fase de capitalismo, donde no es suficiente crecer, pero no es suficiente solo crecer o sacar ganancias, pero siempre hay que buscar manera de sacar más ganancias. Y ahí está el tema de un país nórdico que tiene mucho bosque, pero como con el frío, el bosque crece de una manera bastante lenta. Y por eso, más o menos por ahí en los años 1980, las empresas finlandesas forestales comenzaron su conquista del mundo. Y ahí había varias etapas. En un momento se fueron al sureste asiático. Luego hubo mucha crítica en Finlandia y en el mundo también, porque venían dos temas. Están cortando bosques tropicales y hay peleas sobre tenencia de tierra. Y igual fueron a Brasil, Stora Enso. Acá muchos creo que piensan que es sueco, ¿no? Muchas veces. Stora Enso es una empresa finlandesa. Su sede está en Finlandia y propietario más grande es el estado de Finlandia. Entonces Stora Enso está en Brasil. Y Brasil es un sitio lindo, sur de Bahía. Yo he estado en Eunápolis viendo qué hacen allá. Porque allá dicen que eucalipto crece más rápido que en ningún otro sitio en el mundo. Pero ahí hay un tema, hay movimiento sin tierra, hay mucho conflicto, etc. Entonces dicen, hay varias explicaciones en la genealogía y estoy escribiendo un libro sobre eso, cómo UPM y Stora Enso llegan a enfocarse más y cada vez más en Uruguay. Una historia es que los consultores dicen que mira, han tenido problemas con movimientos sin tierra, han tenido problemas con bosques tropicales. Vayan a Uruguay, no van a tener problemas. Eso es un tema, no es tan sencilla la explicación, ¿no? Pero es una dimensión de la explicación. Entonces, cuando vienen a Uruguay, viene UPM, por ejemplo, ahora que está planeando esta UPM 2, está el tema que ya pues eucalipto crecería más rápido en Brasil. Entonces, para instalar la fábrica acá, el gobierno va a tener que ofrecer algo para compensar eso. Y creo que ya están muchos bastante familiarizados sobre todos los temas con los cuales el gobierno está compensando ese hecho, o sea, dando condiciones para la empresa. Y ahí viene en el discurso de la empresa, siempre hablan de que Uruguay es un país estable, que de alguna manera es verdad, ¿no? Frente a los vecinos y todo eso, y como hay estabilidad jurídica, eso dicen mucho. Lo que no enfatizan mucho es que van a exigir que hayan esos mecanismos de protección de inversiones que van a atar la mano del gobierno futuro, no solo hoy día, sino futuro, a muy largo tiempo, a largo plazo, y eso significa estabilidad jurídica para los inversionistas. Y luego el tema incómodo de qué significa eso para Estado de Derecho, democracia y la constitucionalidad democrática. Es un debate que hay juristas finlandeses debatiendo sobre Finlandia, qué significan los acuerdos de protección de inversión. Y sería muy interesante, y estoy tratando de ver cómo estos abogados o constitucionalistas en Finlandia, cómo podría enganchar a ellos para ver también las analogías con el caso uruguayo. Pero ese tema normalmente, me acuerdo cuando Tabaré Vázquez fue a Finlandia el año pasado y estuve en un conversatorio con él, no se pudo hacer preguntas porque contó esa historia
que a mí me parece muy linda de Philip Morris, ¿no? Uruguay frente a Philip Morris y un país chiquito y empresas grandes, todo eso. Entonces siempre quiero preguntar y les pregunto, ¿qué pasa si un día en vez de Philip Morris es UPM? ¿Y cómo se va a dar esa confrontación en ese caso? Siempre me dicen, nunca va a pasar y nunca va a pasar, pero es una pregunta algo incómoda a estos, tanto de la empresa UPM como para el gobierno uruguayo también, creo. Ahí eso de la empresa, justo quizá para ir terminando, pero sobre el contexto de las empresas forestales de Finlandia, para ver la diferencia entre Stora Enso y UPM, que son dos de las empresas principales en su rama en el mundo. Ambas empresas están yendo a través de una transformación que ellos enfatizan mucho, donde dice ya no somos empresa forestal, sino somos de bioeconomía, porque de la madera supuestamente se va a producir cualquier cosa y tienen todo ese discurso los dos. Pero para ver las diferencias que también pueden ser útiles para ver cómo hacer incidencia, cómo tener impacto en estos y a través de qué mecanismos. Stora Enso nació de una fusión entre una empresa sueca, Stora Kopparberg, que dicho sea de paso es según muchos la empresa más vieja del mundo, de 1280 y tantos. No entiendo por qué no lo publicitan más. Y una empresa forestal finlandesa, Enso, sale en 1998. Y ahí, haciendo incidencia en el gobierno finlandés, es muy útil porque el gobierno finlandés es el propietario más grande, no mayoritario, pero más grande. Tiene en total el gobierno directamente 27% y el Fondo Público de Pensiones otro 10% de los votos. Tiene dos líneas de acciones, unas acciones con menos votos, entonces tienen menos propiedad en porcentaje. Con 10% de propiedad, tiene 27% de votos. Entonces, entre Estado finlandés y un fondo privado en Suecia controlan la mayoría en Stora Enso. Y luego hay propietarios, más o menos 50% no se conoce directamente, no son listados directamente, sino con un argumento de secreto de inversionistas. Hay maneras indirectas de saber. Está Banco Central de Noruega, por ejemplo, que es en la práctica el fondo petrolero de Noruega que invierte en todo el mundo. Es una de las cosas más ricas, una de las instituciones más ricas del mundo, etcétera. Pero la propiedad es más concentrada en Stora Enso. Luego UPM, que en Finlandia se considera una empresa privada. Su propiedad es mucho más fragmentada. De los propietarios listados, nadie tiene más de 3%. Por ejemplo, para entender cómo es la toma de decisiones, fui a hablar con directores de un fondo mutuo de pensiones que son dueños de, creo, más o menos 2 punto algo por ciento. No, mentira, hasta menos, 1.8 algo, un par de por cientos. Y con eso son el dueño más grande listado. Hay dueños medios secretos más grandes en UPM, pero es un poco otro tema. Pero con ese 2% pueden tener bastante control, porque yo pregunté, ¿cómo ustedes tienen 2%? Con 2% eso es muy poco. ¿Cómo van a poder manejar la empresa? Dice, sí, pero como somos de todas maneras el propietario más grande, siempre cuando, por ejemplo, hay propuesta para nombrar nuevos miembros de directorio y todo eso, nosotros siempre estamos en el grupo que decide o que propone a quién se va a nombrar. Entonces el poder real es mucho más grande. En ese fondo mutuo de pensiones, por si acaso, en su gobierno está, por ejemplo, el movimiento sindical. O sea, los sindicatos tienen una representación allá, que es un dato también interesante y no vamos a tener tiempo para profundizar sobre el movimiento sindical, porque obviamente para el debate UPM en Finlandia, donde muchas veces es el centro de solidaridad sindical, que un poco vigila qué hacen empresas finlandesas en el mundo y todo eso. Entonces, cuando va Tabaré Vázquez a Finlandia,
y ahí está Fernando Pereira, así UPM ok. Entonces el movimiento sindical de Finlandia está un poco, pero bueno, si nuestros camaradas ahí están bien con esto, entonces es difícil levantar mucho tema sobre eso. No es tan sencillo, no es que en el movimiento sindical no hubiese ningún interés ni crítica sobre lo que hace UPM, pero demuestra la complejidad. Y luego además que el movimiento sindical controla una parte del directorio de quién es el propietario más grande de UPM, aun con solo 2% de las acciones. Ahí están también UPM y Stora Enso, ambos tienen su sede en Helsinki, entonces son empresas finlandesas, especialmente en el caso de UPM, aunque supuestamente no se sabe quiénes son todos los dueños. Ahí está el Banco Central de Noruega, están los suizos, BlackRock de Estados Unidos, está JP Morgan. Esto se sabe más o menos, pero la mayoría de acciones es no finlandesa. O sea, en términos de propiedad, UPM no es una empresa finlandesa, pero es una empresa finlandesa porque es registrada y todo el directorio más o menos es de los finlandeses. Y eso puede ser un dato también para tener en cuenta en cuanto a una u otra empresa, a través de qué mecanismos se intenta tener incidencia en Finlandia y sobre el debate finlandés, porque el gobierno tiene mucho más posibilidades de influir en Stora Enso que en UPM. Bueno, ya no quiero tomar más tiempo, pero estoy súper feliz y me mandan más comentarios o preguntas o algo así. Es fácil quizá contactarme a través de los organizadores acá también, y estoy muy dispuesto a conversar. Y también uno de mis proyectos acá ha sido, como fue en marzo cuando fui a Paso de los Toros, es crear mecanismos de vigilancia ciudadana, sea entre grupos organizados o ciudadanos no tan organizados, entre también académicos. Como trabajo en la universidad, estoy tratando de crear un lazo con UDELAR y Universidad de Helsinki, donde podemos seguir viendo como un proceso observatorio ciudadano, académico y también de medios de comunicación sobre el proceso de UPM, porque en Finlandia poco a poco se están dando cuenta que la inversión de UPM2, que normalmente si a mí me preguntan, yo digo que es muy probable que se va a dar, ¿no? Porque el gobierno parece tan necesitado y la empresa solo tiene para ganar, o va a ganar mucho, o va a ganar mucho y mucho más, ¿no? Entonces, que luego los medios de comunicación en Finlandia creo que se están interesando un poco más sobre eso, porque también para la industria forestal de Finlandia va a ser una de las inversiones más grandes de toda la historia de la industria forestal en Finlandia. Y en un momento, quizá para terminar, en Finlandia se pensaba que industria forestal ya es el pasado. Finlandia tuvo una empresa Nokia de celulares que llegó a ser una de las empresas principales del mundo, y ahora hay mucho eso de tecnología de comunicación, Angry Birds, todo eso, y todos pensaban que lo de bosque quedó atrás, nadie ya usa papel, todo eso. Luego viene China, viene demanda por un papel higiénico, papel de diferentes cosas, que China se urbaniza y crece clase media, y boom, ahora ha habido un boom de las empresas, sus ganancias han aumentado mucho. Y después de como hace 10 años, ahora se habla otra vez que la industria papelera es importante para el futuro de Finlandia, y por eso también hay más interés en los medios sobre lo que hacen estas empresas. Entonces, si puedo servir para algo en facilitar contactos también, pasen la voz. Pero más que nada, agradecidos por haberme recibido acá en este evento y en este país tan hermoso. Gracias.